con don Daniel Silva porque vamos a revisar Planeta Futuro. ¿Puede haber virus en la comida? ¿Los niños serán vacunados apenas lleguen las vacunas? Es momento de revisar los últimos avances en este sentido. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos. Comenzamos a revisar la última evidencia publicada respecto de el coronavirus en Chile y también en el mundo. Uno de los temas que está aumentando y está aumentando también la preocupación respecto de esto es las secuelas o las consecuencias que podría dejar estos meses de pandemia, estos meses de cuarentena. Se han hecho algunos estudios y se está observando que ha habido un aumento importante en las consultas. Se han duplicado o casi triplicado, dependiendo del lugar, las consultas por ansiedad, por estrés, pero también por desórdenes alimenticios. Y esto es muy importante, en parte porque los papás hoy día, las mamás, están más tiempo en la casa y han podido detectar también las conductas, los hábitos de los hijos y de las hijas. Así que mucha atención en el caso de personas que botan la comida o que no se comen todo. Han empezado a detectar algunos desórdenes y por lo tanto las consultas de bulimia, anorexia y otros desórdenes están aumentando demasiado. Tenemos de hecho una gráfica, señor director, para poder evidenciar un poco el aumento, el porcentaje de este tipo de consultas. Esto es información que nos ha entregado psicologiachile.cl en estos últimos meses. Justamente en el mes pasado, un 26% de las consultas fue por ansiedad, también por desórdenes del estado anímico. Y estas dos pueden incidir en el aumento de justamente esto, trastornos de sueño y también trastornos alimenticios. ¿Qué tiene que ver el contexto? ¿Qué tiene que ver la pandemia? Bien, una de las especialistas de Psicología Chile nos explicó específicamente cuál es la relación de este aumento con las cuarentenas. Miren. Hoy la gente está presentando cuadros ansiosos producto de su propia aceptación corporal y esto independiente de la edad y el género, nos ha afectado a todos por igual. Esto podría deberse directamente a que durante el proceso de cuarentena estuvimos en una hiperexposición de vernos a nosotros mismos a través de nuestras plataformas de teleeducación, de teletrabajo, donde estábamos en constante, independiente que estábamos dialogando con un otro, estamos viéndonos constantemente, por lo tanto también nos estamos evaluando. Esto sumado también al sedentarismo y el aumento en la alimentación que tuvimos muchos durante la cuarentena, han hecho hoy que el proceso de desconfinamiento, el cuerpo sea una preocupación. Ansiedad, angustia, y esto se traduce muchas veces en cambios de los hábitos alimenticios, sobre todo bulimia, atracones de comida, y esto ha aumentado un 20% por lo menos, según los especialistas, es muchísimo y hay que preocuparse de este tema. Absolutamente, la salud mental ha sido parte de las dificultades que hemos tenido que enfrentar en cuarentena, ¿eh? El abuso de sustancias, la violencia intrafamiliar, y ha sido un montón de cosas que afecta y mucho a los niños también. Vamos a tener que volver a hablar de estos temas y revisar también lo que está pasando con el aumento de los contagios. Esto es muy preocupante y a raíz de esto justamente la semana pasada se habló de un caso de una detección de coronavirus en el empaque de un envío de centollas justamente a China. Entonces aumentó y he escuchado mucho, se ha hablado mucho también de la posibilidad de que el coronavirus pueda estar en los alimentos. ¿Esto es posible o no? De hecho, se lo preguntamos a un par de infectólogos y esto es muy clave para que usted ponga mucha atención. ¿Puede haber coronavirus en la comida? ¿De qué manera puedo yo evitarlo? Mire. Los alimentos hasta ahora no se han detectado virus que pueda transmitir la infección. De todas maneras, con las medidas básicas de higiene para cualquier alimento, principalmente en estos periodos estivales, como es el cocinar bien los alimentos, lavado de manos antes y después de cocinar, no mezclar grupos de alimentos y siempre limpiar con agua clorada o las frutas y verduras, la probabilidad de transmitir infecciones entéricas y además el coronavirus, principalmente en este periodo, es bastante bajo. Entonces, esas medidas de prevención, la higiene de manos, interactuar en lugares abiertos, evitar el contacto físico, no andarse dando besos, saludando de besos, esas cosas van a evitar la transmisión del virus. Y claro, la higiene para los alimentos está muy bien, pero no es que nos vamos a agarrar la COVID porque un alimento venía contaminado. Es muy poco probable, no hay que preocuparse tanto hasta el momento porque no se ha detectado una cantidad importante de virus en los alimentos que pueda ser contagiante. Lo que decía justamente el doctor Vivaceta era aumentar justamente las medidas de precaución, sobre todo, y esto es clave, la ventilación de los espacios, la ventilación de los lugares en los que estamos cohabitando con otras personas y ojalá evitar juntarnos muchas personas en un lugar cerrado. Eso sigue siendo clave.
Quiero pasar a otro tema, José, y tiene que ver con la vacuna del laboratorio Moderna de Estados Unidos, que ya está justamente en camino recto, está en la recta final para poder obtener autorización de uso de emergencia en Estados Unidos por los buenos resultados. De hecho, este lunes se dieron a conocer resultados finales de este estudio intermedio de eficacia en base al ensayo fase 3, ¿no? Con 30.000 personas. Y aquí también ha habido algo de complicación al momento de explicar, porque aparecen diferentes porcentajes, así que vamos a revisar específicamente esto que en redes sociales generó mucha confusión. Señor director, vamos a ver esa gráfica entonces para poder entender. El ensayo fase 3, que se llama COVE, de la vacuna de Moderna, involucró a 30.000 voluntarios. Ese es el universo total, 30.000 voluntarios. De ese total, se paró justamente para hacer este análisis cuando se detectaron 196 casos positivos de COVID-19, de ese total de 30.000. De esos 196 casos se detectó que 185 de ellos habían recibido placebo, o sea, no fueron vacunados en verdad. Solo 11 de ellos recibieron la vacuna. ¿Qué se puede desprender de esto? Y aquí viene lo importante para que se entienda. Vamos con la gráfica siguiente para hablar justamente de los porcentajes de eficacia, que esto es clave. 94,1% de eficacia total en base a estos datos que le entregamos recién, de estos 196 casos. ¿Por qué también se habló de un 100% de eficacia? Esto tiene que ver con que de esos 196 casos de COVID-19, solo 11 habían recibido la vacuna. Ninguno de esos 11 desarrolló un cuadro severo de COVID, todos fueron cuadros leves. Por lo tanto, la lectura que hizo la compañía Moderna fue que esta vacuna previene en un 100% de los casos de manera preliminar el desarrollo de cuadros severos. Ya. No es que tenga un 100% de eficacia, claro, y que nadie se vaya a enfermar. No, dice que probablemente si uno se enferma cuando está vacunado, puede desarrollar un cuadro leve. ¿Qué es lo que pasa con la vacuna con la influenza? Si uno se vacuna todos los años de la influenza, eso no quiere decir que no te vaya a dar. El asunto es que no te dé grave. Exactamente. Y ahora queremos también un poco ratificar y mostrar un doble clic de una información que el presidente de la República acaba de entregar, que tiene que ver con los grupos de riesgo, según el Plan Nacional de Inmunización. ¿Quiénes serían en potencial, siempre importante, los primeros en recibir la vacuna? Vamos a ver: personal de salud, centros cerrados, Sename, cárceles, Fuerzas Armadas, Carabineros y también Gendarmería, transportes, metro, ferrocarriles, recolectores de basura, de residuos, bomberos, ONEMI, CONAF, personas que trabajen en jardines infantiles, las tías, por ejemplo, profesores de kinder a quinto básico y también funcionarios públicos. Este primer grupo recibiría, en primer lugar, valga la redundancia, una de las vacunas que eventualmente llega a nuestro país el próximo año. Se estima que esto en total sería algo así como 1 millón de personas. Ahora, uno se preguntará, ¿qué pasa con los niños? Porque en otros virus, como la influenza, los niños sí son considerados público de riesgo, ¿no? En el caso de la vacuna del coronavirus, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Serán vacunados, por ejemplo, ellos? Se lo preguntamos a una pediatra broncopulmonar. Mire. Los niños quedarían cubiertos a través del efecto capullo, que sería vacunando a los familiares que están en estos grupos de riesgo y además en las profesoras o tutoras en jardines infantiles, sala cuna y kinder o primero básico. De esta forma, como las vacunas no han sido probadas totalmente en niños o no se sabe si son seguras para ellos, quedarían protegidos bajo esta estrategia de capullo. Todo está sujeto en todo caso al final de los ensayos fase 3 de la vacuna, porque si una vacuna que llega a nuestro país no ha sido probada en adultos mayores, es probable que los adultos mayores tampoco sean incluidos en una primera fase. Solamente va a depender del tipo de vacuna. Y los niños y las niñas no han sido incluidos hasta ahora en ninguno de los ensayos de las vacunas más prometedoras. Así que es importante saber eso. Y vamos a terminar con una imagen, porque sabemos la clave, sabemos lo clave que es el uso de mascarilla hoy día. Todos tenemos que usarla. Ponga atención, pongamos esa imagen a la pantalla completa, porque lo que estamos viendo ahí es un diseño, es un diseño propuesto que ya se está desarrollando y es una vacuna que se llama Blank y que es una vacuna que te convertiría casi en una persona anónima, ¿no? Es para andar completamente disfrazado. Es una mascarilla o una máscara completa, claro, que funciona con imanes, que se puede pegar, se amolda a la forma de la cara del usuario. Y en este caso viene con filtros EPA, por lo tanto protege nariz, ojos, boca y también orejas. Y como tiene estos filtros de aire EPA, promete una filtración casi completa de cualquier tipo de virus. Se está desarrollando una campaña para poder financiar el desarrollo de esta tecnología, que además podría tener diferentes superficies, justamente ahí lo está viendo usted, con diferentes diseños. Es una idea, una más que ha surgido en este mundo que está dominado hoy día por esto de las mascarillas, pero esto lo lleva sin duda alguna a otro nivel, José.
Otro nivel, pues. Mira, y lo bueno sería que seríamos todos iguales por la calle. Sí, es bien interesante. En este caso, por ejemplo, tú no sabrías que él la está utilizando, pero tiene filtro cepa, eso es bien relevante. Hay otras mascarillas que han salido hasta ahora, por ejemplo, que tienen Bluetooth, que tú puedes escuchar música, puedes escuchar quién te está llamando sin necesidad de tocar, por ejemplo, la mascarilla. Hay otras que tienen filtros directamente dentro de la mascarilla, pero esta pasa a un nivel mucho mayor. El precio de esta está más o menos calculado hoy día en esta fase del financiamiento en $60 más o menos cada una de estas mascarillas. Vamos a ver, porque muchos de estos proyectos que se financian a través de Internet de manera colaborativa no llegan finalmente al mercado. Ahora, probablemente el coronavirus nos va a acompañar fácilmente el próximo año mientras comienzan a vacunarse en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, es muy probable que mascarillas como estas, mascarillas que son más tecnológicas, nos sigan acompañando. El llamado, en todo caso, más allá de si eventualmente llegara una mascarilla como esta a nuestro país, es a continuar usando la mascarilla, ojalá muy ceñida. Todas las mascarillas sirven, algunas más que otras, evidentemente, en filtración. Usarlas muy ceñida en la cara para que no escapen los aerosoles, no destaparse la nariz, no usarla debajo de la pera. La mascarilla va por sobre la nariz y sobre la boca también, eso es muy, muy importante. Y siempre trate de utilizarla estando afuera o estando adentro, pero sobre todo estando en lugares cerrados donde se sabe hoy día, la evidencia dice que son las partículas, los aerosoles que respiramos la principal vía de transmisión de este virus. Así que sea una mascarilla ultra tecnológica o una mascarilla común y corriente, por favor, no deje de usarla. Ni siquiera en el estudio, mi querido Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Dándole Yo ejemplo. así mismo los envío a comerciales para darle el ejemplo.